Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el honor de entrevistar al historiador quiteño Francisco Núñez del Arco sobre su libro Quito fue España, historia del realismo criollo. Aquí lo pueden observar el libro un poco, que se difumina la imagen. Y bueno, sí, Francisco es el autor de este libro y se centró en un proceso exhaustivo de investigación histórica, donde estuvo pues investigando los archivos documentales, centrándose más que todo en el reino de Quito, el embrión del actual Ecuador, y mostrando cómo sucedieron los tristes hechos que llevaron a este territorio y a toda Sudamérica pues a la destrucción y a la ruina en el periodo de las independencias. Así, sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, Francisco. Muchas gracias, Emilio. Encantado, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, bueno, gracias a ti por aceptarla. Déjame decirte que nuestra audiencia ha pedido mucho tu presencia entre los invitados de Venezuela Provincial y bueno, hoy vamos a tener el gusto de complacerlos, ¿no? Y bueno, Bueno, me alegro. Francisco, sí, bueno, Francisco, en tu libro Quito fue España, pues nos habla sobre el esplendor que vivió el reino de Quito bajo la monarquía hispánica y de cómo hubo una industria pujante de telares, astilleros, también agrícolas. Se exportaba mucho cacao desde la costa de Quito al resto de los virreinatos. ¿Qué no puedes contar sobre esta época que dura casi 300 años por la monarquía hispánica? Oh, bueno, tantas cosas por contar. El hecho fundamental de nuestra historiografía es que se suprimen 3 siglos de nuestra historia en toda América, en toda la América española. Entonces hay muchísimo que contar, porque imagínate, son 3 siglos, ¿no? 3 siglos en diferentes épocas que tienen un desarrollo histórico notable en todos los territorios, en todas las provincias y reinos españoles de América. Yo traté de, en mi libro, hacer un resumen nada más y contextualizar todos esos siglos para poder llegar al momento de la mal llamada independencia, porque si no, no podía abarcar de una sola. De hecho, cuando me planteé escribir el libro, este fue uno de los objetivos principales, porque mi libro es sobre la independencia, sobre la mal llamada independencia, sobre la secesión, sobre la separación del territorio de la provincia o el reino de Quito de los restos de reinos españoles de América y, por supuesto, de los reinos españoles de la península ibérica, pero en Europa. Pero me di cuenta que era sumamente difícil a explicar todo lo que quería explicar si no daba un contexto anterior. Por eso los primeros 7 capítulos de mi libro me dedico a contextualizar esos 3 siglos y apenas es un repaso superficial y somero, ¿no? Porque imagínate, son 3 siglos de historia. O sea, yo reitero, no solo en el caso, obviamente, de lo que ahora es el territorio del Ecuador, en todos los territorios españoles de América, esa historia es borrada de un plumazo, ¿no? Es en Perú, en Venezuela, en Colombia, en Argentina apenas se habla de la oscuridad colonial o de la larga opresión española o el yugo español o cosas por el estilo, y se acabó, pasamos de la conquista directamente a la independencia y en el medio no te dicen ni te explican qué pasó, si pasó algo o no pasó nada, y por supuesto hay una ignorancia total sobre el tema. Entonces hay muchas cosas. Yo hice énfasis en la parte del desarrollo político y económico en el libro, pero por supuesto que va más allá de eso, ¿no? O sea, a nivel inclusive del desarrollo individual de las personas, literario, artístico en el caso de Quito, que es sumamente notable porque es famoso por la Escuela de Arte Quiteño, que es conocida en el Uh-huh. mundo. Eh, y la consolidación del mundo occidental como lo conocemos, ¿no? Entonces, habría mucho que hablar, o sea, no creo que nos dé un programa para hablar cada cosa, pero lo que sí te digo es que es un periodo no solo desconocido, sino que completamente inédito en nuestra historia, en la de todos los hispanoamericanos, que tiene que ser escrito todavía. Yo en mi libro puse que mi libro es un manual apenas de autodefensa y que es una invitación para que otros investigadores y autores empiecen a abarcar
tantos aspectos de ese periodo, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí me llama y siempre me ha llamado mucho la atención es el periodo de las exploraciones, que es, bueno, se acaba hasta el siglo XVII, algo así, más o menos, pero en realidad, o sea, oficialmente, pero las exploraciones continúan hasta el siglo XIX y el XX, ¿no? Cuando los últimos exploradores europeos llegan al Ártico y a la Antártida, o a la Antártica. Y en el caso de los españoles de América, de esa época había muchísimas exploraciones que no han sido estudiadas. Están las más conocidas que recientemente han salido a la luz justamente por los estudiosos hispánicos, las de Alaska, por ejemplo, que estaba constituida por criollos de Lima, fue dirigidas por criollos de Lima y constituidas por criollos de Lima, pero sin duda que hay de todos los otros territorios. En el caso de Quito tuvimos una relación especial con el río Amazonas y con toda esa parte que no se ha investigado lo suficiente. Hay hasta mujeres en la época española que llevaron adelante esa travesía. Y algo que a mí, por ejemplo, me gustaría algún rato poder investigar y profundizar, porque apenas tengo un par de referencias bibliográficas y habría que consultar esos documentos, es toda la participación del criollo y del mestizo español de América en las empresas de la monarquía española en el sudeste asiático, porque están las Filipinas que conocemos todos, pero desde las Filipinas se dirigió por siglos una política a todo el sudeste asiático, que como tú sabes, las Filipinas forman parte de Malasia y los pueblos malayos que estaban ahí asentados tuvieron una relación importante con la monarquía española debido a eso, ¿no? Se llegó inclusive a conquistar territorios como Brunei. Y entiendo que en estas conquistas y en estos encuentros y desencuentros que había muchas veces con los reinos y los países de esa parte del mundo, había criollos y mestizos hispanoamericanos. Y eso me parece interesantísimo. Imagínate estos enfrentamientos entre una tropa española criolla en el sudeste asiático contra, no sé, un sultán musulmán o o un Sí, rey de hecho, pagano de de por hecho ahí. hubo un protectorado español en Camboya, en el siglo Claro. XVI. Sí. Entonces, todo eso estaba por ser investigado y ser escrito, porque como éramos una unidad, valga la redundancia, una unidad, éramos una sola cosa, la gente iba y venía de todas partes. Y esa vinculación con el sudeste asiático de lo que ahora es Quito a mí me ha quedado en el aire y me gustaría investigar algún día porque hay algunos rastros que han dejado. Por ejemplo, el primer historiador científico de Quito es hijo de filipinos nacido aquí en Quito, filipinos criollos, Juan de Azcaray. Y es el primero que documenta y empieza a escribir antes de la independencia la historia en unas tablas y en unos resúmenes de lo que fue la historia hasta su época, que es finales del siglo XVIII. Después también la Escuela de Arte Quiteño, eso está demostrado por historiadores del arte, tiene una enorme influencia del arte asiático y se encontraron también muchas piezas de la Escuela de Arte Quiteña en el sudeste asiático y hasta en la India. Entonces hay mucho por investigar y analizar y escribir ahí y en algún momento ojalá sea posible hacerlo. Sí, bueno, de hecho, es tanta la influencia filipina en la América española que las famosas guayaberas vienen de las Filipinas prácticamente. Si nos ponemos a ver los trajes típicos filipinos, pues vemos una guayabera y es prácticamente una copia, ¿no? O sea, ahí vemos la influencia filipina en las Américas. Quería preguntarte, Francisco, algo que tú muy bien relatas en tu libro, ¿no? En Quito fue España, es que hay un mantra muy repetido por los historiadores, inclusive por los mismos hispanistas, de que las reformas borbónicas destrozaron la monarquía hispánica y por eso se dan las mal llamadas independencias. Inclusive se llega a decir que prácticamente que los Austrias son buenos y los Borbones son malos, ¿no? Pero cuando nos ponemos a analizar los datos y la documentación de la época no es tan así, ¿no? No, no, para nada. Aparte de caer en ese discurso maniqueo dentro de la propia historia española, es absurdo, o sea, es absurdo porque el discurso maniqueo en la historiografía nos acostumbraba a pensar esas cosas en cuestión de ángeles y demonios, buenos y malos,
y no es para nada así la historia, por supuesto, y menos en el caso de la dinastía de Borbón en España. De hecho, eso también está documentado y comprobado. Primero, la mayor extensión territorial del imperio fue durante los Borbones, en la época de Carlos IV, cuando se alcanzaron los 22 millones de kilómetros cuadrados en el imperio, fue en esa época. El nivel mayor de riqueza entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX fue también durante los Borbones, y eso también es indiscutible, porque todas las grandes capitales virreinales y las capitales de los reinos alcanzaron su apogeo y mayor brillo y extensión geográfica y económica durante este periodo. Y segundo, están los datos inclusive de las élites o las oligarquías locales como de Caracas y Buenos Aires, que eso menciono en mi libro, que también está muy analizado y estudiado, que se vieron enormemente beneficiados a nivel económico y que tuvieron un nivel de riqueza y de poder que no lo habían tenido nunca antes en la historia durante ningún periodo, por supuesto, incluyendo los Austrias. Y que hay una teoría de algunos historiadores, hay un historiador argentino que yo cito ahí, que dice que más bien esto es lo que les envalentona para decir, podemos dar un paso más adelante y buscar una separación y tratar de hacer nosotros mismos las cosas para tener más riqueza y más poder, que no les salió, o sea, sí les salió en el sentido de que para ellos no, pero para los países no, porque las oligarquías sí ganaron con la separación, tuvieron más riqueza y más poder y excluyendo el resto de la población. Pero eso es un hecho, o sea, es un hecho de que la población y la economía de la monarquía española creció de manera considerable durante la época borbónica y gracias a las reformas. De hecho, tú como, bueno, eres canario, entiendo, pero te criaste en Venezuela como Ujú. venezolano canario, como español viviendo en América, y los argentinos deberían estar agradecidos más que nadie con las reformas borbónicas porque las provincias y los reinos que más se beneficiaron de esto fueron los que ahora están en Venezuela y en Argentina. El Argentina, hablemos que se le llevó otro estatus político que no lo tenía antes, era una gobernación del virreinato del Perú, o sea, era un territorio de segunda categoría, ni siquiera era Ujú. considerada provincia o reino, sino que era una mera gobernación, y que cuando se le eleva virreinato también se le eleva reino al Río de la Plata, y empieza a tener un poder y una influencia en América del Sur que no habían tenido, gracias a los Borbones. Entonces, todas estas son incoherencias y los datos lo demuestran, ¿no? Los datos lo demuestran y reitero este dato que, este hecho, mejor dicho, que está en mi libro, que es curioso notar que las oligarquías locales que más se beneficiaron de estas Ujú. reformas, que fueron las de Caracas y Buenos Aires, fueron las más levantiscas. Entonces, mantener ese tipo de discurso es beneficiar solamente a los enemigos de la historia y de la verdad, porque no fue así. Y eso va a allá de cualquier simpatía personal que se pueda tener o no con la dinastía por venir de Francia o por no venir de donde sea, o por la vida personal que haya tenido cada uno por cómo terminaron las cosas en la época napoleónica, que también hay que revisar profundamente, ¿no? Porque yo te digo, y eso yo también lo he visto en España, no solo en Hispanoamérica, hay Ujú. un prejuicio enorme en contra de los Borbones y hay un prejuicio particular en contra de Carlos IV y Fernando VII, que por supuesto tuvieron grandes errores y tuvieron un montón de desaciertos, pero también tuvieron aciertos e intentaron, dentro de todas las posibilidades, mantener la unidad de la monarquía. Y ese mérito para mí es importante porque hay gente que dice, no, pero bueno, ya estos eran así, asado y cocinado, pero eran conscientes del enemigo que teníamos. En mi libro lo pongo esto yo. Carlos IV era consciente de los intereses ingleses sobre los territorios de América. 10 años antes de que empiecen las revoluciones en América, la monarquía, la inteligencia de la monarquía, Ujú. manda un oficio a todos los presidentes, gobernadores y virreyes en América, informándoles que hay planes de los ingleses para separar o independizar en los territorios españoles de América de los de Europa. Entonces, todo esto no se ha analizado adecuadamente. Ya los, ¿cómo llamarlo? Las consecuencias finales de las acciones no podían prever casi nadie, pienso yo.
pero en la intención de los monarcas, incluyendo Carlos IV y Fernando VII, por muy odiados que sean, especialmente Ujú. Fernando VII, siempre fue la unidad de la monarquía española e hicieron lo que hicieron pensando que era la mejor forma de mantenerla. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, les tocó vivir un momento que muy difícil políticamente hablando. Y si hubieras puesto a lo mejor a Carlos III en el lugar de Fernando VII, quizás no lo hubiera hecho tan bien como fue su reinado, ¿no? O sea, es un momento muy crítico dentro de la monarquía hispánica. Ajá. Francisco, en tu libro nos hablas sobre los cabildos indianos, ¿no? Que eran prácticamente verdaderos parlamentos donde los auténticos intereses de los criollos tenían su libre y amplia manera de manifestarse y lo que se puede considerarse como una verdadera democracia, ¿no? Claro, o sea, una democracia orgánica le llamaría yo, no una democracia en el sentido liberal, ilustrado del siglo, fines del XVIII y del siglo XIX y XX, de esta democracia casi plebiscitaria a la que se ha acostumbrado al mundo contemporáneo de acudir a las urnas cada 2 o 3 o 4 años, que es lo común, ¿no? Sino una democracia orgánica. El gobierno de la monarquía española era Uh -huh. un gobierno mixto, una mezcla de monarquía, de aristocracia y de democracia. Yo digo en mi libro que hay una gran monarquía por arriba y muchas repúblicas por debajo. Repúblicas en el concepto más clásico, pero sí con un componente democrático orgánico importante, ¿no? Esta democracia plebiscitaria. Inclusive en algunos casos puede ser hasta una democracia directa, más directa que la actual, porque las solicitudes de los súbditos a la corona en el más del 95% de los casos eran recogidas textualmente y pasadas a ser leyes, ¿no? Imagínate que hoy en día tuviéramos la capacidad de poder a cualquiera de los congresos o asambleas de nuestros países mandar como cualquier ciudadano una carta, una solicitud y que nuestra solicitud se le tomara como ley para todo el país, ¿no? Eso no existe. Tú no puedes generar legislación en nuestros países a menos que pertenezcas a la mafia de los partidos políticos o que tengas intereses económicos lo suficientemente fuertes para que puedas presionar en ese sentido y lograr que se pasen leyes que te favorezcan, ¿no? En este caso era para la población en general. Y los cabildos representaban a la población en general. Era un cuerpo intermedio que representaba indirectamente a la población, pero que era democrático en muchísimos casos. Por ejemplo, en los cabildos abiertos. Uh -huh. En los cabildos abiertos se convocaba a todos los vecinos, inclusive a toda la población de la ciudad, y se tomaban decisiones que atenían al autogobierno de la ciudad y de sus regiones, que no olvidemos del imperio español en América, era un imperio eminentemente urbano y el poder real estaba en las ciudades. Más allá de la organización y la arquitectura administrativa de las instituciones, de los virreinatos hasta las audiencias, el poder real estaba en los cabildos de las ciudades. En el cabildo de Quito o el cabildo de Lima o el cabildo de Caracas o el de México tenían más poder que las propias instituciones oficiales y negociaban permanentemente con estas instituciones para obtener los beneficios e intereses que ellos querían y muchas veces imponían sus criterios a las instituciones supuestamente jerárquicamente superiores, ¿no? Eso está Sí, demostrado. Además, como la Real Audiencia, por ejemplo. la Real Audiencia, por ejemplo, es un hecho, en el caso de Quito era así. Además que en el caso de Quito también, y se comprobé durante el periodo de un siglo, yo en la última edición de mi libro, que estaba compuesto la mayoría de ministros de criollos, en fin, entonces lo que quiero decir es que el poder político estaba en los criollos. Pero de esta manera, a través de los cabildos, había representación directa y muchas veces democrática, reitero, y especialmente cuando se llegaba al nivel de los cabildos abiertos. Los cabildos abiertos eran esta representación directísima y donde se toman decisiones políticas del más alto nivel. En la última edición del libro, que creo que es la que tú tienes en la mano, Sí. eh, ahí incluyo casos puntuales en toda la América española, donde sí, exactamente, en toda la América española, donde los cabildos abiertos llegaron a elegir gobernadores, presidentes, hasta obispos, ¿no? Y obviamente las cuestiones políticas más básicas y pequeñas también las abordaban, ¿no? Y eso lo ves de manera más puntual, o sea, durante el periodo de la mal llamada independencia, que Uh -huh. refleja esta tradición histórica y política, porque ¿quiénes toman relevancia en las decisiones políticas para la separación de la monarquía? Son los cabildos. El cabildo de Cartagena de Indias, que es uno de los primeros, después obviamente el cabildo de Caracas,
después acá el Cabildo de Quito, a favor y en contra en algunas posiciones, pero se Ujú. llama justamente estos cabildos abiertos y se pide a la población de las ciudades que opine y decida sobre lo que está pasando, ¿no? En el caso de Quito, se opinó en contra. Eso es lo que no querían y por eso la junta, la primera junta de 1809, que era una junta, sí, subversiva finalmente, que tenía intenciones poco claras, pero que finalmente llevaron a propuestas independentistas de pocos años más, desde 1812. Hubo una reacción desde el Cabildo de Quito en ese mismo año, en septiembre de ese año, porque la junta fue en agosto, y el Cabildo Abierto de Quito rechazó por completo estas ideas subversivas desde el vamos, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de la importancia de todo esto. La importancia no era gradual, ni era figurada, sino que era en la política real del día a día de los hispanoamericanos, de los españoles de América. Y un dato interesantísimo al respecto es que la independencia se va logrando, por ejemplo, al menos en el territorio de Ecuador, y en Argentina también el proceso es similar, en Perú igual, en Venezuela no lo sé, pero se va logrando de forma gradual. O sea, no hay como en Estados Unidos la declaración del Congreso Continental de Ujú. Independencia de Sí, 1776. los primeros cabildos reconocen la autoridad de Fernando VII. Aquí, en cambio, en Quito se va a hacer, primero declara la independencia Guayaquil, después declara Cuenca, después declara otras ciudades y al final Quito. Y hay una guerra entre las ciudades. Entonces ahí te das cuenta del poder real. Imagínate que las ciudades se puedan hacer guerra. Hoy en día es inimaginable. Yo no Sí, me imaginaría que Quito se pueda ir a la guerra contra Riobamba, sí, como bueno, estuvimos en nosotros. Venezuela pasó lo mismo. Caracas invadió las provincias de Coro y Maracaibo que se mantenían leales a la corona y Guayana también. Ya, imagínate eso. Hoy en día para nosotros con el imaginario del Estado-Nación se te hace impensable que una ciudad organice un ejército para invadir el territorio de otra ciudad del mismo territorio, ¿no? Entonces, eso te da la mejor cuenta del poder real que tenían, que eran capaces inclusive de armarse la guerra entre ciudades. Por eso yo hablo de ciudades de Ujú. Estado en realidad. El Imperio Español era una conformación de ciudades de Estado en la América Española. Sí, bueno, y entonces nos queda una pregunta, Francisco, ¿cómo es posible entonces que desde la península existiera un sistema de saqueo de Europa contra América, cuando buena parte del poder de la América española, incluso de la España europea, era detentado entonces por criollos? Claro, es que no era, eso no es cierto. El tema es parte de todos los mitos. Ujú, Yo en mi libro trato igual de desmontar eso en la manera más sistemática posible. Pero bueno, o sea, es un desconocimiento de toda la estructura de la monarquía española. Porque primero de esta visión de Estados-naciones hace 2, 3, 4 y 5 siglos, que el Estado-nación llamado España se se dirigió hacia territorios y conquistó otros estados que son los nuestros, que no existía. ujú, Venezuela, ni Colombia, ni Ecuador, ni Perú, ni Chile, ni Argentina, ni Paraguay, ni Uruguay, ni México, ni ningún país de Centroamérica, ni Cuba, no existían. No existían ni como idearios siquiera, ni como ideal. Son el resultado de un proceso histórico sumamente largo que finalmente decanta en lo que son ahora las repúblicas. Entonces, la naturaleza política, jurídica, social, cultural y económica y religiosa, por supuesto, de España ujú, se expande a América. Y en América empiezan a aplicarse las mismas instituciones, incluyendo las económicas que había en la España peninsular. Y hay una tradición de autonomía y de libertades, que son las libertades castellanas, que representan el desarrollo que tiene toda América, que tú lo ves reflejado hoy en día hasta en los lugares que son patrimonios de la humanidad y que les permitió que los recursos se mantuvieran aquí. Ahí yo cito apenas un par de datos porque tampoco el espacio no da, a pesar de que yo traté de ujú. hacerlo lo más resumido posible, mi libro acaba siendo uno de casi de 700 páginas, el, pero es incontrastable esto, o sea, es una falsedad total. La balanza comercial del siglo XVI se demuestra que versus el oro que fue allá, que por cierto era apenas el quinto real, que como sabemos Ujú. es el 20% de la producción minera, y que en realidad con el tiempo
en el siglo XVII y XVIII acabó, en el mejor de los casos, llegando a ser un 10%, hasta un 8%, y el resto se quedaba en América. No, El resto se quedaba y que mucha parte de ese quinto real iba destinado a los situados, que era ayudar a otras provincias americanas. Claro, o sea, además el grueso de los ingresos de la monarquía española se quedaban que se producían en América, se quedaban en América para la administración del imperio, ¿no? O sea, la gente nunca se pone a pensar que administrar y generar riqueza para tantos millones de kilómetros cuadrados no era una cosa fácil. Hay cifras que también desmontan todo eso, ¿no? Que comparan toda la cantidad de oro que fue y la que se quedó, y también hay cifras que hacen esas comparaciones un poco anacrónica, pero también notable el nivel de producción de las mineras hoy en día, en un año en Perú, en México, sacan más oro y plata de todo lo que se sacó en esa época. Pero el tramo aurífero también hay que superarlo, porque hay que entender que el desarrollo no era solamente en torno a la explotación minera o algo por el estilo. Hay un desarrollo en todos los sentidos en América que no está relacionado para nada con la explotación minera y, y que más bien lleva a un desarrollo industrial o protoindustrial en muchos aspectos importantísimo, que nos da una autonomía y hasta una autarquía en esos siglos. En el caso de Quito teníamos 5 industrias fundamentales, que era la textil, teníamos la de la guerra o la armamentística en la Tacunga con la pólvora y la cuerda, la naviera en Guayaquil con el mayor astillero del Pacífico Sur, la artística en Quito también, porque la Escuela de Arte Quiteño llegó a ser una verdadera industria que exportaba su producción a todos los territorios españoles y a europeos y asiáticos también. Y finalmente la agroexportadora también, que sí, eso se desarrolló sobre todo al final de la época española, en el siglo XVIII, en la costa de lo que ahora es Guayas y la provincia de El Oro, en el sur del país, frontera con Perú, y también en Loja, que también es frontera con Perú, que entre la quina, el cacao sobre todo, que empezó a hacer competencia inclusive a Venezuela, que Sí. Venezuela era el principal productor de cacao para el mundo en esa época, que de hecho las reformas borbónicas beneficiaron muchísimo a Guayaquil. A Guayaquil en ese sentido le dio una riqueza y un poder que no había tenido nunca antes, ¿no? Y hizo que compitiera justamente con Venezuela, que tenía una mucha mayor extensión de No, territorio bueno, que... de hecho, con los austrias tampoco es que se desarrolla mucho la industria del cacao en Venezuela, justamente con Felipe V y la creación de la compañía guipuzcoana que se empieza a elevar la producción del cacao en Venezuela. Hay esta producción notabilísima y esta producción, esta riqueza industrial de la creación de productos con valor agregado aquí mismo es lo que permite que haya este desarrollo económico. Entonces, no solamente la extracción o la minería o como llaman los liberales, el mercantilismo, para nada, es un desconocimiento total de nuestra historia y nuestra realidad socioeconómica. Y eso solo en el caso de Quito, ¿no? Porque en el resto del continente también había un desarrollo particular. Hay los estudios sobre el Bajío mexicano, ¿no? Que dicen que el primer desarrollo del capitalismo moderno, contemporáneo, como lo entendemos hoy en día, porque el capitalismo existe desde que hay capital, ¿no? Pero digamos, esta idea de capitalismo, de desarrollo ya financiero, bancario, se da en el Bajío mexicano justamente en el siglo XVIII español. Entonces, todo eso no se analiza ni se toma en cuenta. Y hay una importante carga ideológica en desechar todo esto, ¿no? Porque es la mitografía oficial lo que mantiene esta ignorancia. Pero tú vas analizando y vas viendo los datos y la realidad del legado que aún existe hoy en América Española de toda nuestra civilización y se cae ese discurso, ¿no? En tu libro Quito fue España, nos hablas del plan del Conde de Aranda, ¿no? De hacer una mancomunidad hispana. Hablas del Tratado de Fontainebleau, que incluía en sus cláusulas secretas este plan. ¿Cómo se iba a poner en funcionamiento durante el reinado de Carlos IV este plan? Claro, o sea, justamente esta idea de confederación nace en época de Carlos III, recogiendo la tradición política
castellana, porque finalmente la monarquía española era jurídicamente y en los derechos una confederación, considerando que los nuevos territorios se incorporaban formalmente en equivalencia a través de las cortes. Las Indias lo hicieron en 1518, Navarra lo había hecho un poco antes, y de alguna manera era una confederación, para utilizar esta palabra contemporánea, la monarquía española durante buena parte de su historia. En el siglo XVIII y a partir de Carlos III surgen estas ideas para decirle justamente como que hay que adelantarnos para que nuestros enemigos no se nos adelanten y tengamos esta confederación en América, en lo que se propuso en el Tratado de Fontainebleau, que se llama América, el Imperio de las Dos Américas bajo Carlos IV, era llevar a cabo este plan de emancipación concordante, si mal no recuerdo la palabra exacta, o sea, decir, de darle una independencia total a los virreinatos, a los 4 virreinatos, el de Nueva España, Nueva Granada, el del Perú y el del Río de la Plata, con príncipes herederos de la Casa de Borbón y los hijos de Carlos IV, para que gobernaran cada uno de estos de forma sucesoria, algo como lo que hizo el rey de Portugal con Brasil, ¿no? Y la idea era concretar esto a partir de este tratado y no se llegó a dar lamentablemente por una circunstancia histórica terrible que fue que Carlos IV estaba por realizar su viaje de Cádiz a México para llevar adelante esto y los franceses lo capturaron en el camino a Cádiz, ¿no? Entonces la historia lamentablemente no llegó a darse, pero la intención estuvo. Bueno, algunos hablan que Fernando VII estuvo detrás de eso, que sabía dónde estaba su padre y avisó a los franceses para que lo capturaran, en fin, esas cosas. Sí, especulaciones. Esas especulaciones. Pero el hecho es que el plan existía, que hubo una serie de consultas y que la idea era esto, confederar a los virreinatos de forma independiente, como un imperio de las dos Américas, y después obviamente que terminara la amenaza napoleónica en Europa, hacerlo también con la España peninsular. Lamentablemente, como te digo, no se pudo realizar, pero es un buen precedente para lo que podría ser hoy en día una confederación hispánica, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Inclusive vemos que hasta los ingleses la copiaron y crearon su Commonwealth, ¿no? O sea, Claro. en verdad la Commonwealth es un proyecto hispánico que se da desde que los tiempos de Carlos III y si se hubiera dado, pues la historia hubiera sido totalmente diferente. En tus investigaciones para el libro nos nombras muchos nombres realistas, criollos, los más importantes de Quito, y sus heroicos hechos en que participaron. Inclusive cuentas una anécdota de un familiar tuyo, de un antepasado tuyo, que era criollo y realista, y la historiografía oficial de Ecuador lo nombra como un español. Y ya tenía varias generaciones en Quito, o sea, la forma en que tergiversa la historiografía oficial es increíble, ¿no? Claro, la historiografía oficial es un relato al servicio del poder del oficialismo republicano. Entonces, como dice esta frase, que es un poco de cliché, pero que es cierta, los vencedores escriben la historia, totalmente. El, el caso de mi antepasado, de Ramón Núñez del Arco, es un buen ejemplo, porque en nuestra misma familia había ¿cómo llamarla? Había una niebla sobre él y se hablaba muchas cosas que después yo documentadamente fui comprobando cuál era la realidad, ¿no? Entonces esto es la típica, y no solo es el caso de él, o sea, muchos otros casos, cuando tú te remites a que hablan de realistas, los que estaban opuestos a la separación y a la destrucción de la monarquía española en América, se les califica automáticamente de españoles en el sentido de español peninsular, Sí, enfrentado al criollo, enfrentado al español de América. en Venezuela hay un claro ejemplo que es Pedro Luis Inchauspe, es criollo y por estar en las filas realistas lo tilden de español. Eso pasa Claro, también. y la historiografía es con este énfasis, ¿no? De enfatizar eso, de que todos los que eran realistas eran en realidad españoles peninsulares porque no podía haber realistas
criollos, que es completamente falso, más bien es todo lo contrario. La aplastante mayoría de los realistas eran criollos, eran españoles de América, eran mestizos, eran indios, eran negros, eran zambos, mulatos, pardos. Y en el caso de Ramón, eso, yo cito ahí algunos historiadores, todos dicen, hablan el español, Ramón Núñez del Arco, el español, pero él era quiteño y era hijo de riobambeño y su padre su abuelo era panameño, o sea, él era ya la cuarta generación en América, porque su bisabuelo vino de Extremadura y tuvo hijos en Panamá, el hijo bajó a Riobamba, en el centro de lo que era del Ecuador, y tuvo a él, y su padre era ya nacido aquí, y él era la segunda generación en territorio de Quito. Entonces imagínate ese desconocimiento total. Mientras tanto, al otro lado, enfrentados están los próceres, que los próceres en muchos casos eran hijos de peninsulares de primera generación, como la comparación que pongo en el libro, que es Juan Pío Montúfar, el marqués de Selva Alegre, o sus hermanos. Y por supuesto, la historiografía oficial nunca se atrevió a llamarle a él español, ¿no? A pesar de que era hijo de un presidente de la audiencia de Quito y de que era hijo de peninsular. Entonces, son esas calificaciones y categorías chauvinistas para beneficio del relato oficial, que por supuesto contradicen la verdad de los hechos históricos. Y esto es un mero ejemplo, o sea, que lo hice porque yo lo investigué y me preocupaba por mi origen familiar, pero que como tú dices, y me acabas de dar el ejemplo de Venezuela, y ese ejemplo, si se investiga a fondo, vas a encontrar un montón de casos, ¿no? Sí, Montenegro también es otro caso en Venezuela. O sea, hay muchísimos, ¿no? Y seguro que si investigamos, pues conseguiremos varios. En tu libro Quito fue España, también nos muestras cómo era en realidad esos llamados libertadores, ¿no? Entre comillas. Casi que son unos traidores y vendepatrias, extrayendo Sí. muchas frases de sus propios documentos y correspondencias. En una entrevista que hiciste recientemente a un medio español, dijiste que Bolívar fue un canalla, ¿no? Sí, Nos queda, canalla. sí, nos queda preguntarnos, ¿fueron positivas las independencias? Cuéntanos un poco sobre la involución hacia el subdesarrollo y la dependencia y el papel sobre todo de Simón Bolívar. No, positivas de ninguna manera. Primero, no fueron independencias, formalmente fueron independencias políticas, pero que en realidad nos supeditaron a un colonialismo financiero, económico del mundo anglosajón, primero a través de Inglaterra, después de los Estados Unidos, y obviamente ahora que está cambiando la esfera de poder en el mundo, nos están echando los brazos del poder los chinos, pero esa era justamente la lógica de la fragmentación, conseguir que políticamente hubiera una independencia supuesta para que económica y financieramente nos subyugaran y pudiéramos reclamar con banderitas y con himnos y con escudos una supuesta realidad que no teníamos. En este caso, la de la libertad o la independencia, que nunca fue tal. Hasta el día de hoy sigue siendo una mera declaración de intenciones que no existe. Éramos, por supuesto, mucho más libres y realmente independientes bajo la monarquía española, porque era nuestra unidad política. La monarquía española era nuestro imperio, no era el imperio de los españoles peninsulares, era el imperio donde la élite criolla efectivamente dominaba y controlaba y participaba en todo el poder, en todas las esferas, y no solo la élite criolla, sino como hablamos hace un momento, el, el, el Estado llano, las clases bajas también a través de la democracia directa en los cabildos y en las peticiones a los consejos y en toda esta forma de democracia orgánica más directa que existía a través de esta representación política, por supuesto, con la monarquía y la aristocracia conjugada por encima de ellos, pero en un permanente negociación y rol de juego de poder con los otros elementos políticos de la monarquía. Entonces, no hay ninguna independencia, hay una total dependencia, hay una involución real. ¿Qué beneficios sacamos? Ninguno. Había un total reconocimiento de la realidad política de todos los súbditos de la corona en igualdad de condiciones ante las leyes. Es decir, ¿cuál es la igualdad de condiciones ante las leyes? Que todos eran considerados súbditos de la misma corona y todos tenían las mismas
leyes que lo representaban, en muchos casos que beneficiaban de manera de discriminación positiva, como de las leyes que se castigan con mayor severidad las injusticias contra los indígenas, contra los españoles, por ejemplo. ¿Qué pasa con la independencia? Se excluye de la comunidad política al 97% de la población, porque las nuevas constituciones son oligárquicas y te dicen que para ser ciudadano tienes que tener un cierto nivel económico o de propiedades o de bienes para poder ser parte de la, de la ciudadanía. Y eso excluye al 97% de la población, en muchos casos más. Hablando en países como los nuestros, donde la riqueza se concentró de forma particular durante este periodo, que los amigotes de los pseudo libertadores fueron entregados a cantidades enormes de tierras y de riqueza que no les pertenecían apenas una década antes, ¿no? Entonces fue con esa intencionalidad que se hacen estas constituciones oligárquicas para excluir a la mayoría de la población. Además, si consideramos los territorios que se separan de la monarquía española durante el periodo que estaba vigente la Constitución de Cádiz, como es el caso de Quito, como es el caso de Perú, o formalmente el caso de Perú, porque finalmente la independencia del Perú total acaba siendo en 1825, o el caso de México. La Constitución de Cádiz estaba vigente y reconocía la ciudadanía para la absoluta mayoría de los habitantes de los territorios de América, la ciudadanía española. Entonces pasas de ser ciudadano español en la mayoría de la población a ni siquiera ser ciudadano de los nuevos estados. Entonces, políticamente, una involución completa. Después, económicamente, nuestras industrias y nuestros circuitos, nuestros mercados económicos naturales son destruidos por completo. Nuestros circuitos económicos, perdón, nuestros mercados son destruidos por completo. Y eso provoca que dependamos de las importaciones y que nos volvamos en meros productores de materia prima para las necesidades de las grandes potencias industriales. Entonces hay una involución económica total. Pasamos de ser países, Quito, en un reino industrial, a una república bananera. Y con todo lo que eso implica, ¿no? La fragmentación de la cadena de producción, el empobrecimiento general de la población. En el caso de Quito también, por los decretos de Bolívar, la caída en la pobreza de millones de indígenas cuando le retiran las tierras comunales y les mandan al peonazgo, les condenan al peonazgo a ser peones de hacienda por décadas, por más de un siglo, por casi 2 siglos. Ya No, vamos de esta y eran peores de haciendas y sin recibir salario, eran prácticamente esclavos. Eran prácticamente esclavos. La esclavitud, como tú sabes, estaba prohibida para los indígenas antes de la Uh-huh. independencia, y aunque legalmente no estaba aprobada en las republiquetas nuevas, sin embargo, pues, existía en los hechos, ¿no? Tú veías en el siglo XIX y hasta en el siglo XX cómo las haciendas se vendían con 400 indios adentro, te ponían así el anuncio directamente, no se vende hacienda con 200 cabezas de ganado, con no sé cuántos caballos y ovejas y no sé qué, y con 100 indios, una cosa por el estilo. Entonces, la condición humana y social de los indígenas retrocedió por completo, ¿no? Perdieron todos los privilegios, las privilegias y la calidad de ciudadanos españoles que tenían en el momento exacto de las independencias. Y después, socialmente, fue un desastre total. Estas cifras siempre yo las doy, pero en el caso del Ecuador, hay un cientista social que ha analizado esto y que dice que entre el 80 y el 90% de la población masculina en edad militar, es decir, la población masculina económicamente activa, murió entre las guerras de las separatistas y todas las guerras civiles ya dentro de la nueva república durante el siglo XIX. Imaginémonos esto, entre el 80 y el 90% de la población masculina económicamente activa, un desastre demográfico, social total. Y después ya en el nivel de producción, ¿qué significó eso? Que un siglo de atraso económico real, entre 1810 y 1910, hay, hay un hueco, un agujero negro en nuestra economía y en nuestra historia total, que al punto de que la producción de 1810 recién se recupera en 1910, lo que sería hoy en el Producto Interno Bruto, se demoró un siglo en recuperarse. Imaginémonos lo que eso significa. Y obviamente el siglo XX no nos fue mejor, estando en una posición de completa desventaja frente al mundo que se estaba desarrollando en ese momento. Entonces, como yo califiqué en mi libro, la evolución fue totalmente hacia su desarrollo y la dependencia. Pasamos de ser provincias y reinos
de la monarquía española a ser colonias de explotación económica o estados vasallos o feudatarios de otros más grandes, ¿no? Como Gran Bretaña y después los Estados Unidos, muchas veces con prácticas grotescas de invasión, de esclavización de nuestros habitantes, ¿no? En Ecuador tuvimos un enclave colonial de los británicos durante casi un siglo en la Ujú. costa de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, frontera con Colombia. Estaba la Ecuador Land Company, que era una empresa inglesa que así les hacía lo que le daba la gana en el puerto de San Lorenzo como un enclave colonial tal cual. La República del Ecuador no tenía nada que ver ahí, y los habitantes de esta parte del país escribían constantemente al gobierno central en Quito pidiendo que les socorriera porque no se sentía que eran ecuatorianos frente a todos los abusos y atropellos que cometían los ingleses en San Lorenzo, ¿no? Para poner otro ejemplo. Sí, no, y ejemplos como eso lo vemos en Centroamérica, ¿no? Países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, ¿no? Todos estos abusos de las compañías bananeras norteamericanas y británicas. En Venezuela también pasa, ¿no? Las minas prácticamente las controlarían después los anglosajones, sobre todo la extracción de petróleo. Eh, una pregunta que te quería hacer, Francisco, viendo los líderes separatistas de estas guerras secesionistas hispanoamericanas, en el Ecuador, pues los líderes fueron prácticamente venezolanos, ¿no? Bolívar, Sucre, Juan José Flores. Y hay que decir que estos líderes, tanto Bolívar como Juan José Flores, murieron arrepentidos. De hecho, Flores después quiso hasta hacer una expedición monárquica para ser un protectorado de España. En tu libro cuentas muy bien estos arrepentimientos. ¿Qué nos tienes que decir sobre este tema? Claro, sí, o sea, esto está vinculado a lo que hablamos hace un momento, ¿no? El crecimiento económico y las ansias de poder que tuvieron los mayores beneficiados de las reformas borbónicas, que en este caso fueron los mantuanos de Venezuela, la élite caraqueña, la oligarquía criolla de Caracas, que vio incrementado su poder y que quería más poder. Obviamente al Bolívar, a ser Bolívar el que dirigió todo esto, vino con otra gente de Venezuela, pero consideremos que también Venezuela fue un gran bastión del realismo, ¿no? En contra del mismo Bolívar, no solo desde Boves, sino muchísimos otros. O sea, Dionisio Cisneros resistió hasta la década de 1950, me parece, que finalmente Páez logró que se rindiera para traicionarlo enseguida y matarlo, me parece. Pero sí, obviamente, Marcelo Bolívar de Venezuela vino con sus líderes de allí, incluyendo Flores y Sucre, y, y que esa es una de las contradicciones que tenemos en la historiografía chauvinista ecuatoriana, ¿no? Porque te dice en una parte de los libros que sí, que son los redentores de la patria y no sé qué más, los libertadores a los que les debemos de eterna gratitud, y en la otra te dicen que son militaristas extranjeras, ¿no? Entonces, toda esta contradicción permanente que era, o sea, para el nuevo Estado podrían ser extranjeros, pero que en realidad también eran hispanoamericanos, traidores, lamentablemente, pero lo eran. Y Bolívar es un canalla, lo demuestra en sus cartas, muere arrepentidísimo, y otros se dan cuenta de ello, otros generales del desastre que se estaba ocasionando, generales de Bolívar. En el caso nuestro, por ser, por supuesto, el de mayor relevancia, porque fue el primer jefe del Estado ecuatoriano, Juan José Flores, él también se da cuenta y dice, bueno, ¿qué es esto? Y trata de arreglar las cosas con un protectorado español sobre el nuevo Estado, ¿no? Que finalmente no llega a término por la oposición de los ingleses, justamente, que impiden Uh zarpar -huh. las tropas desde Londres, que ahí vemos, yo digo, en ese caso, si los ingleses estaban opuestos, vemos que el plan no era para nada malo, porque si Inglaterra estaba opuesto es porque le preocupaba. Y, y el arrepentimiento de toda esa gente ante la contundencia de los hechos, ¿no? Ante la contundencia de llevar un montón de ideales en las palabras y en las proclamas, pero que en el día a día, después de ya conseguida la separación que buscaban, no se llevaba a la práctica y no se lleva a la práctica hasta el día de hoy. Entonces, después de 2, 3, 4, 8, 10 años de ver que esto era cada vez peor, un desastre, muchos se dieron cuenta de que habían cometido un grave error, ¿no? Y lamentablemente destruir es mucho más fácil que construir. Ya no era fácil volver a lo que había pasado antes, ¿no? La última carta de Bolívar a Juan José Flores, que yo cito justamente en mi libro, es el mejor ejemplo de eso. O sea, es un testamento político de Flores para el Ecuador. Y ahí él acepta por completo las enormes equivocaciones que tuvo, ¿no? Y tiene miedo
de reconocer sus errores públicamente. Por eso le pide a Flores que queme la carta. Flores, menos mal, no quema la carta, pero ahí está condensado la realidad de los hechos en ese momento, en 1830, cuando lamentablemente ya no había nada que hacer. Sí, bueno, yo siempre a nuestra audiencia le recomiendo, para conocer a estos personajes de las mal llamadas independencias, verificar la correspondencia privada, ¿no? Porque las proclamas son prácticamente propagandísticas. Bueno, ya estamos llegando al final. La última pregunta. Después Sí. deberías citar eso ahí en la carta. Yo no tengo a la mano la carta de Bolívar Ujú. a, a Flores, pero esa carta hay que tenerla ahí presente en todas partes, porque este es el verdadero Bolívar, ¿no? Sí, a ver si la publicamos en los comentarios de este vídeo. Bueno, estamos llegando ya, como dije, al final del podcast. Tenemos una última pregunta que va de parte de mi contertulio Antonio Moreno Ruiz, que es gran amigo tanto de Francisco como de mi persona. Y bueno, Antonio te quiere preguntar lo siguiente, Francisco. Tú señalas mucho cómo los realistas de Quito y de Venezuela compartieron el uso de la bandera negra con la calavera, ¿no? Una bandera que las tropas de José Tomás Boves hicieron famoso. ¿Nos puedes hablar un poco sobre el simbolismo que representa esta bandera a los realistas de Quito y de Venezuela? Claro, en el caso de Quito, la bandera negra, sí, en algunos casos con la calavera, pero era más la bandera negra sola. Y en el caso de Venezuela, claro, Boves. Yo pienso que era un símbolo eso, ¿no? Del compromiso, como la calavera que tienen los húsares de caballería prusiana en el gorro, que es no es como se dice muchas veces que esto es un símbolo de admiración a la muerte ni nada, sino de un compromiso total de llegar a entregar la vida para esto, ¿no? De estar tan integrado a la defensa de tus principios y a la lealtad a tu identidad a lo que eres, por tanto, y por supuesto a España, que, que ese compromiso se debía reflejar hasta con la vida, ¿no? Con entregar la vida. Y de la calavera yo pienso que era esto, ¿no? Con la bandera negra era demostrar este compromiso total a la defensa de su ser y de la unidad de España en los 5 continentes. Como un símbolo heroico de la capacidad de resistencia y de, y de heroísmo el que se podían llegar a alcanzar, que lo hicieron, ¿no? Boves un grado heroico muchas veces, y acá los realistas también, o sea, no renunciaron, a pesar de que Bolívar y que todos los separatistas les trataban de convencer y atraer y con regalos y con dádivas y con riquezas, tratar de comprarlos, no se rindieron, ¿no? Nunca se rindieron y entregaron, bueno, Boves entregó su vida y muchos otros realistas igual, o su vida, o acabaron yéndose para siempre de sus tierras cuando la subversión triunfó. Entonces, para mí ese es el símbolo de la calavera, ¿no? Un símbolo de compromiso y de lealtad total. Sí, bueno, le mandamos un fuerte saludo a Antonio Moreno Ruiz, que por cierto escribió el prólogo de la De la primera, primera edición, de el la pri- querido Antonio, con el que tuvimos el honor de vernos nuevamente en Sevilla hace poco y que nos conocimos en Lima hace ya más de una década y tenemos una amistad que comenzó como una amistad virtual hace, no sé, unos 17 años por ahí y ya una amistad personal, física, desde hace más de una década. Claro, tuve el honor enorme que me prologara la primera edición. Un abrazo, querido Antonio. Igual nos hablamos siempre, así que él sabe cuánto lo quiere. Sí, bueno, a ver si algún día tengo el placer de estar contigo y con Antonio juntos ahí en Sevilla, ¿no? Que estamos... Ojalá, Ese, ojalá pueda volver pronto. No sé cuándo vaya a volver a España, me encantaría, con todo el escenario de conflicto que tiene en Europa, veamos qué pasa. Pero si Dios lo permite, quizás este mismo año estoy nuevamente por ahí. Quiero quedarme en Sevilla mucho más tiempo que esta vez que apenas fue una pasada de un instante. seguro, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Francisco. Quiero recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial que pueden seguirnos a través de Instagram y de Facebook y también seguirnos en YouTube. Si les gustó el vídeo,
denle like y compartir, y si desean ser mecenas de nuestro proyecto, puedan hacerlo a través de Venezuela Provincial, y mandarle un fuerte saludo a Borja Ares, quien fue el que me pasó tu contacto para entrevistarte Saludos. el día de hoy. Le mando un fuerte abrazo, y bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestra audiencia, Francisco. Saludos, saludos a todos, a los amigos de Venezuela Provincial. Te felicito, Emilio, por tu iniciativa y les invito a que prosigan en el descubrimiento de la verdad histórica y de nuestro ser actual, presente todavía. Así es. Bueno, Francisco, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Quito, y hasta una próxima oportunidad. Otro para ti, Emilio. Hasta la próxima y gracias nuevamente. Adiós, hasta luego.